28.0 1.2026, cuarto año, día 339 desde la invasión total. Bienvenidos al Informe Diario. Hoy veremos otro plan ucraniano sobre cómo organizar el próximo año y acercarse más a la paz. Ahora veremos el lado ucraniano, pero también hay ataques a trenes de pasajeros. Y lo que también vemos, por supuesto, son cambios en el frente, así como medidas más severas desde Europa dirigidas a los petroleros de la flota fantasma rusa. Y mucho más. Ucrania tiene un nuevo plan para la paz, quieren presionar a Rusia más que antes. No vemos mucha presión de los ucranianos, salvo las refinerías y depósitos de combustible destruidos. Y ahora vamos a analizar eso con más detalle. Primero informaron, de hecho a finales de año, que en 2026 quieren pasar más a la ofensiva. Después informaron que en el futuro quieren causarles a los rusos unas 50,000 bajas mensuales. Actualmente somos unos 35,000 y publicaron la tercera medida que supuestamente traerá paz rápida. Veamos cómo planean lograrlo. Hasta ahora la diplomacia o presión internacional no ha logrado que Rusia termine la guerra. Ante este contexto, Ucrania está adoptando cada vez más otro enfoque. Quiere aumentar tanto los costos militares para Moscú que la guerra no pueda mantenerse a largo plazo. Los drones deben tener un papel central, además de las ofensivas y pérdidas. Según Kiev, más del 80% de los objetivos rusos son atacados por drones, en su mayoría de fabricación ucraniana. Las pérdidas rusas reportadas recientemente fueron de aproximadamente 30,000 soldados al mes, la mayoría de los cuales se debieron precisamente a los drones. Por mucho tiempo se creyó que Rusia podía reponer esas pérdidas fácilmente, porque tienen una población grande a la que teóricamente pueden recurrir, y también hubo muchas solicitudes de voluntarios. Esta evaluación empieza a tambalearse. Los rusos ahora pagan menos por contrato con el Ministerio de Defensa. Se eliminaron los pagos de bonificación en varias regiones y la meta también bajará un poco más. Al mismo tiempo, se quieren hacer preparativos para poder involucrar a los reservistas en la llamada Operación Especial en algún momento. Según el mando militar ucraniano, las pérdidas rusas ya superan el número de reclutas, aunque dicen que es por muy poco. Si esta tendencia sigue, Moscú tendría que llamar a los reservistas quienes ya planeaban movilizar, o bien aumentar la presión sobre su propia población con una nueva movilización. Eso, por supuesto, generaría de nuevo mucha inconformidad. Una movilización en Rusia es muy impopular y agravaría la falta de mano de obra calificada en su debilitada economía. Esto implicaría menos ingresos para la guerra. Si incluso grandes pérdidas harán que el Kremlin cambie de opinión, sigue siendo incierto. Yo lo dudo. Es decir, las pérdidas serían mayores y Ucrania podría incluso recuperar territorio. Veo más disposición a negociar que si solo hubiera grandes pérdidas. El liderazgo ruso no ha mostrado intención de finalizar la guerra pese a los altos costos. Pero en Kiev, aún así, apuestan a que el precio militar y social en algún momento será mayor que el beneficio de las ganancias territoriales limitadas. Para lograr ese objetivo, Ucrania también desarrolla sus capacidades con drones. Buscamos aplicar ampliamente tácticas exitosas de algunas unidades. Hasta ahora, solo el 8-10% de las unidades ucranianas causan el 80-90% de las bajas en el frente. Así también se busca ampliar la superioridad tecnológica. El nuevo objetivo de producción anual de drones será de 7 millones, 2.5 millones más que en 2025. Para el liderazgo ucraniano, esto es más una necesidad y cuestión de supervivencia a largo plazo que una opción. En la región de Yarkov, un tren de pasajeros civil fue atacado por drones rusos. Al menos 5 personas murieron en ese ataque. Frecuentemente hay ataques a vehículos civiles, edificios, trenes o directamente a civiles. El motivo de esto es que un dron normal generalmente solo tiene una duración de batería de aproximadamente. Entonces, cuando los rusos realizan un ataque que va un poco más lejos, consumen mucha energía solo para llegar a la zona objetivo. Por lo general ya no vale la pena regresar. Si entonces no encuentran un objetivo militar porque, por ejemplo, no han hecho un buen reconocimiento o este ya se encuentra fuera de alcance, por supuesto quieren utilizar el dron de otra manera. Para el vuelo de regreso ya no tienen suficiente energía.
Por eso atacan el siguiente objetivo que encuentren. Para que el ataque con drones tenga efecto, al menos eso parece en la mayoría de los casos. En los videos rusos suele verse la duración de la batería en las grabaciones que publican. O sea, prácticamente en el HUD de la pantalla del dron, y ahí se puede ver que el dron casi siempre está a punto de quedarse sin batería antes de que choque con un objetivo civil. Eso, por supuesto, no aplica para todos los casos. En Gerson también vimos exactamente lo contrario. Así ocurre en la mayoría de los videos. Soldados rusos bailan frente a sus compañeros, pero el video no es espectacular. Unos africanos que se han unido al ejército ruso ya no son algo inusual, pero observe el último cuadro. Ratnik Mriz rusos. Al inicio, el ejército ruso entregó algunos en 2015 porque no estaban listos para la guerra. Habían caducado hacía 7 años, lo cual en sí no es tan grave. Normalmente todavía se pueden comer esas cosas, simplemente ya no saben bien. En teoría tenían suficientes, pero muchos se vendieron en secreto. ¿Por qué cree que las MRIs dicen que no son aptas para venta? Aún así, conseguí una por otros medios. Una reciente, aún en buen estado, la usé en mi video de prueba de MRI donde comparé una ucraniana con una rusa. El capitalismo siempre encuentra su camino, pero esta grabación es actual. Y los rusos vuelven a tener algunas, entonces no creo que sean del año 2015 al 2020. Probablemente resolvieron el problema y ya pueden repartir raciones nuevamente. El refugio no estaba tan cerca del frente. Hasta entonces, el suministro y la logística funcionan, quizá con insumos no tan caducos. Para nosotros significa, ya que suelo criticar bastante la logística rusa, que hasta cierto punto todavía funciona. Pero a partir del momento en que llega a ese refugio, hasta las trincheras en el frente, la calidad disminuye rápidamente. Echemos un vistazo de nuevo a Pokrovsk. En Pokrovsk casi no ha habido reportes últimamente. También vemos aquí en el mapa de situación que casi nada ha cambiado. En Monerat aún se desconoce a quién pertenece la localidad. Todavía está marcado en un naranja más oscuro, en lugar del típico amarillo de zona gris en mi mapa de situación, al cual, por cierto, todos ustedes pueden acceder. Eso muestra que está más dominada por los rusos. Sin embargo, aún no hay geolocalizaciones de rusos en las afueras del pueblo que confirmen su presencia. Mientras tanto, los combates por Rizne siguen. Actualmente, los rusos bombardean el centro del pueblo. Revisamos 2 geolocalizaciones de soldados rusos, una aquí durante una captura y otra aquí. Ahí los vieron moviéndose por el pueblo. Actualmente esta zona sigue siendo una zona gris. Sin embargo, ahora se están reportando más combates aproximadamente en esta línea de contacto. Los rusos buscan expulsar a los ucranianos de sus posiciones cercanas con ataques aéreos. Por cierto, no hay avances territoriales que reportar para el informe de hoy. 14 países europeos advirtieron a Rusia que los petroleros de la flota fantasma ya no podrán navegar impunes por el mar Báltico. Tiene sentido restringir significativamente la evasión de sanciones y los transportes de petróleo poco transparentes. La declaración fue firmada por Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Letonia, Lituania, los Países Bajos, Noruega, Polonia, Suecia y el Reino Unido. En este documento se afirma sobre los petroleros. Esto es clave ahora. Quienes cambien de bandera, apaguen sus transpondedores o no tengan la documentación, serán considerados barcos sin nacionalidad. Con eso, la flota fantasma rusa también pierde la protección legal en la que confiaba. Eso muestra una postura más dura de Europa ante las estructuras marítimas de evasión de Rusia, algo que ya era necesario. Ahora, en 2026, uno puede preguntarse, ¿por qué no hace 4 años? El SPU de Ucrania publicó videos de ataques a aeronaves rusas en Crimea, ocupada en 2025. Según el SPU, las siguientes aeronaves rusas fueron alcanzadas o puestas fuera de combate. 2 Su-30SM, que son objetivos valiosos. 2 Su-27, 2 MiG-31, 5 Su-24, 2 An-26, poco comunes, 2 Mi-26, un Mi-28 y un Mi-8. Así que vemos lo que he estado diciendo desde hace tiempo. La superioridad de drones, o mejor dicho, las capacidades y ataques con drones de los ucranianos en Crimea siguen aumentando cada vez más. Antes, estos objetivos solo se lograban con misiles de crucero o de alcance medio, pero ahora incluso drones comunes lo hacen sin ser interceptados. Las grabaciones buscan mostrar que Ucrania ahora puede atacar objetivos militares sensibles
incluso en el territorio ruso de Crimea. Creo que en 2026 veremos un aumento, lo cual me emociona mucho. Gracias a suscriptores, miembros, equipo de algoritmos y especialmente al teniente coronel Reneke, Roberto Siller, Dietrich Bredy y Mayro Hofer. Suscríbanse, den like y comenten. Nos vemos en el próximo informe.